En mis 40 años en el tribunal, he llevado el mazo en casos que pusieron a prueba todo lo que creo sobre la justicia. Casos que me mantuvieron despierto por la noche, casos que me rompieron el corazón y sí, casos que me hicieron sonreír tanto que mi secretario pensó que algo andaba mal. Esta mañana, en particular en el Tribunal de Estacionamiento de Providence, fue una de esas mañanas sonrientes. En el papel, todos los casos que tenía ante mí ese día eran multas de estacionamiento, infracciones nocturnas, parquímetros vencidos, autos inmovilizados. Nada que saliera en las noticias de la noche. Pero esto es lo que he aprendido después de 4 décadas. Los casos más pequeños a menudo traen las historias humanas más importantes. Y en este día, tenía a una madre de Connecticut protegiendo a su hija, a un hombre contando sus últimos $95 en voz alta, a una mujer cuyo corazón había sido prestado junto con su camioneta, y a un padre flamante de pie en mi podio con el mayor secreto, y la mejor excusa, que había escuchado en todo el año. Cuando el trabajo del día llegó a mi escritorio, miré la pila y pensé, larga mañana por delante. Página tras página de infracciones de estacionamiento. Multas por pasar la noche en las calles Spruce, Calvary y Pavilion. Parquímetros vencidos en las calles Darin, Orange y Ángel. Autos estacionados con el maletero puesto en algún lugar de las calles de Providence mientras sus dueños, justo en ese momento, se dirigían a mi sala. 6 multas para una familia de Connecticut. 7 multas sin pagar con el maletero ya puesto. 10 multas para un estudiante que aún no entendía bien las normas de estacionamiento nocturno de nuestra ciudad. En teoría, parecía un ejercicio burocrático, alinearlos, leer los cargos, cobrar las multas y despedirlos. Pero nunca había dirigido mi tribunal de esa manera, ni en 40 años, y no iba a empezar. Cada persona que se para frente a ese podio es un ser humano con una historia. Mi trabajo empieza con la acusación, pero no termina ahí. Concluye cuando he escuchado lo suficiente de esa historia para saber qué significa realmente la justicia para la persona que tengo frente a mí. Lo que más me impactó al revisar esos archivos fue lo común y corriente que era todo. No eran personas desafiantes. No buscaban engañar al sistema ni burlarse de las leyes de Providence. Eran trabajadores, estudiantes, jubilados con ingresos fijos, todos ellos atrapados en la brecha entre las exigencias de la vida y los requisitos de estacionamiento de la ciudad. Quería que todos fueran tratados con el mismo respeto y el mismo proceso honesto. Esa es la promesa de este tribunal. Esto es lo que mostró el expediente y déjenme contarles sobre los casos que se quedaron conmigo. Bonnie Jan Baster llegó desde Connecticut esa mañana con su hijo Nathan, lo presentó como su chofer. El coche en cuestión era de ella y de su marido, pero se lo habían prestado a su hija Ellen, graduada de Johnson y Vales, que vivía en Atwells Avenue, en Federal Hill. Mientras su otra hija estaba en Australia, Ellen había estado aparcando el coche prestado en Spruce Street durante la noche. Providence no permite aparcar en la calle durante la noche en la mayoría de las calles, y Ellen había acumulado 6 multas, sin mencionar ni una sola a sus padres. 6. Leí ese expediente y pensé en todos los padres que alguna vez han confiado las llaves del coche a un hijo adulto, y han vivido para arrepentirse. El amor es incondicional. Las multas de aparcamiento, por desgracia, no lo son. Luego estaba William Horsley. El señor Horsley llegó con el peso de 5 multas de estacionamiento sin pagar y un maletero en su vehículo. Recibía del Seguro Social un ingreso fijo y cada vez que le tocaba una multa, simplemente no tenía el dinero. Por lo demás, su historial era impecable. Ninguna infracción de tránsito. Me dijo que quizás había tenido 2 o 3 multas de estacionamiento en toda su vida. No era un hombre que desafiara la ley. Era un hombre que la superaba. Revisé ese expediente antes de que llegara a mi podio y me hice la misma pregunta que siempre me hago en situaciones como la suya: ¿cómo se ve realmente la justicia aquí? Sophia Wilton llegó de Colorado, estudiante de diseño industrial en la Escuela de Diseño de Rhode Island. Tenía 10 multas de aparcamiento sin pagar, casi todas por aparcar durante la noche en la calle Vikenden. Le había costado aprender las normas de Providence y aún más encontrar sitio para aparcar. Para cuando estuvo frente a mí, las multas se habían acumulado mucho más allá de lo que una estudiante universitaria con estudios podía pagar cómodamente. No vino sola. Su hermana Melissa estaba a su lado.
Y Melissa tenía su propio caso, uno que no tenía nada que ver con un parquímetro, sino con un desamor. Le había prestado su camioneta a un joven con el que había tenido una relación sentimental. Ese joven la condujo hasta el aeropuerto TF Green, tomó un vuelo a Florida y dejó la camioneta de Melissa estancada en el estacionamiento del aeropuerto. Tuvo que pagar $100 de su propio bolsillo solo para recuperar su vehículo. No estaba en mi juzgado porque hubiera hecho algo malo. Estaba allí porque había confiado en la persona equivocada. Y luego estaba Carlos. Una multa. Una razón muy simple y humana para estar estacionado donde estaba. Su esposa estaba en el hospital de mujeres y niños dando a luz. A medida que continuaba revisando los hechos, me concentré estrictamente en lo que realmente tenía frente a mí. En el caso de Aja Pedro, y para ser sincero, esa citación me causó una auténtica confusión. Miré a mi inspector y le dije, quien quiera que me prepare estas citaciones, lo juro, la mitad de ellas son con el nombre y la otra mitad con el apellido. Una vez que lo aclaramos y confirmamos que era la persona correcta, tasa, me puse manos a la obra. Una multa en la calle Darín. Parquímetro caducado. Me dijo que nunca vio la multa en su coche, la primera notificación que recibió fue una de cobro. Conducía un Dodge, estuvo allí ese día, llenó el parquímetro al máximo, que según ella eran unas 2 horas, y entró y salió del edificio en 30 minutos. No había ninguna grabación ni impresión de los datos del parquímetro, solo la multa y su cuenta. Le expliqué claramente las 3 posibilidades. 1, no llenó el parquímetro. 2, lo llenó, funcionó y se pasó del límite. 3, lo llenó y falló. Todo lo que me dijo apuntaba a la tercera opción. Fui con la opción 3. El profesor de historia de la Universidad de Brown, multado en la calle Ángel, trajo pruebas fotográficas. Una foto que mostraba que los espacios disponibles justo enfrente de la tienda de CBS en esa cuadra eran espacios designados para personas con discapacidad. Se había mudado calle abajo para encontrar un lugar legal. La foto confirmó su versión. Eso era todo lo que necesitaba. Para María, la cuestión se reducía a su certificado de discapacidad, correctamente visible en el retrovisor, sin que nadie lo cuestionara, y a la gravedad de su infracción. Su fractura de cuello y la prótesis de rodilla le habían dificultado colocar el vehículo con precisión dentro de la zona legal, y la parte trasera del coche se había desviado ligeramente hacia una línea amarilla de prohibición de aparcamiento. Analicé la naturaleza de la infracción comparándola con su estado de salud documentado y el certificado válido. La infracción era mínima. El certificado era legítimo. Para cuando se anunciaron estos casos, había una energía particular en esa sala, una que he llegado a conocer bien con los años. Es la energía de una sesión de estacionamiento en Providence. Es animada, es humana, a veces muy divertida, y de vez en cuando te pilla completamente desprevenido. Un joven en la galería estaba radiante cuando lo miré. Le pregunté por qué estaba tan contento. Dijo, saldré en la tele. Le pregunté si había comprado sus entradas específicamente para eso. Se rió y dijo que no. Cuando Patricia subió al podio, anunció, sin que nadie se lo pidiera, que su perro no pelearía, pero ella sí. Le dije que si planeaba pelear con alguien en esta sala, se enfrentaría al inspector King, el hombre más importante de nuestro bando. Dijo que solo pelea con perros. La galería lo agradeció. Esa risa importa. No distrae del proceso, sino que demuestra que el proceso está vivo. Personas reales, momentos reales, justicia real. Mi sala nunca ha sido un lugar frío. Es cálida porque las personas que la rodean son reales, y porque creo, con toda mi alma, que ser escuchado con dignidad es el primer paso para que cualquier resultado sea justo. Cuando Bonnie Jan Baster subió al podio con Nathan detrás, miré al joven y le pregunté si había desayunado. Dijo que sí. Le pregunté qué había desayunado. Dijo que un plátano. Dije, ¿un plátano? Come cereal con eso. Un loaf, come cereal. La sala rió. Nathan se lo tomó con buen humor. Bonnie Jan ya sonreía, como sonríen las madres cuando sus hijos son objeto de burlas cariñosas por parte de alguien sin malas intenciones. Pero tenía un trabajo que hacer. Se lo dije directamente, Bonnie Jan, en Providence no se permite estacionar en la calle durante la noche.
En algunos lugares sí, y somos muy indulgentes, normalmente. La gente de fuera de la ciudad o del estado ignora al primero porque no lo sabe. Pero después de que reciben el primero, lo saben. Y tu hija recibió el segundo, y el tercero, y el cuarto. Lo dejé así. Bonnie Llana sintió y dijo, y lo he oído miles de veces en esta sala y nunca pasa de moda, la queremos. Sonreí. ¿$90, Bonnie? Dijo que sí. Le deseé lo mejor a Nathan y esperé que desayunara bien antes de regresar a Connecticut. William Horsley dio un paso al frente. Tranquilo, mesurado, honesto. Dije, ¿por qué no pagaste las multas? Dijo, ingresos fijos. Cada vez que me multaban, era porque no tenía dinero. Le pregunté cuánto llevaba encima. Hubo una pausa, de esas que dicen más que la respuesta. Dijo unos $95. Lo miré y pensé, este hombre no tiene infracciones de tránsito. 2, quizás 3 multas de estacionamiento en toda su vida. No es alguien que le falte el respeto a esta ciudad. Es alguien a quien la ciudad no le ha puesto las cosas fáciles. La tarifa obligatoria por el arranque era de $100, no negociable, porque la ciudad paga esa cantidad a una agencia privada. Pero más allá de eso, tenía discreción. Le dije, te voy a dejar algo de dinero. Voy a liberar el arranque si pagas $50. Pagaría 50 al mes hasta que se acabara el saldo. Y le dije, porque necesitaba que lo oyera claramente, simplemente no me decepciones. No vuelvas. No dejes que el arranque te cubra de nuevo. Dijo, lo entiendo. Me lo creí todo. Le dije que si alguna vez surgía algo que hiciera imposible el pago, que llamara al juzgado, que fuera a ver al inspector Kinney y le explicara su situación. La puerta estaba abierta. La dignidad estaba intacta. Sophie Wilton se presentó después, una joven de Colorado que estudiaba diseño en una ciudad en la que aún estaba aprendiendo a desenvolverse. 10 multas. Le pregunté qué creía que iba a pasar, ya que se acumulaban. Dijo que simplemente no podía pagarlas y que no se daba cuenta de en qué se convertirían. Acordamos la multa original, $220. Si no podía pagar ese día, haría un plan con Carol en la recepción. Entonces noté a la mujer parada a su lado. Su hermana. ¿Melissa? Y resultó que Melissa no solo estaba allí para brindarme apoyo moral. Tenía su propio asunto pendiente. Le dije, ojalá fueras tú quien conducía. Me dijo que no. No lo conducía. Le pregunté quién, y la historia salió a la luz, lenta y honestamente, con esa vergüenza que da admitir que confiaste en la persona equivocada. Le había prestado su camioneta a un joven con el que había tenido una relación sentimental. Él la condujo hasta el aeropuerto TF Green y voló a Florida. La dejó. Pagó $100 para recuperarla. Dije, tenemos un dicho aquí, ninguna buena acción queda sin castigo. Ella se rió, pero no del tipo alegre. Dije, esto es un asunto del corazón. Lo entiendo. No es un asunto de parquímetros. Me dijo que ese joven ya estaba en la suela de sus zapatos. Le dije que seguro que lo habían pasado bien juntos en algún momento. Le pregunté si habían ido a bailar, si habían bailado mambo, cha-cha-cha o boogie. Me dijo que ni siquiera boogie. Hice una pausa. Le dije, necesitas un descanso. El caso queda desestimado. No había nada más que decir. Esa mujer ya había recibido suficiente castigo, no por parte de este tribunal, sino por su propia confianza indebida. Por fin, Carlos. Una multa. Le pregunté por qué estaba aparcado en la calle Ángel. Dijo que estaba en el hospital de mujeres y bebés. Su esposa estaba dando a luz. ¿Niño o niña? Pregunté. Una niña. ¿Cómo se llama? A ellos. ¿Cuántos hijos tienes? Este es mi primero. Respiré hondo. Lo miré, a este joven, padre primerizo, con una niñita llamada Nila, y le dije, no te voy a multar por esto. Gástate el dinero en la bebé. He estado en este banco el tiempo suficiente para saber que la decisión importa, pero también lo es el motivo detrás de ella, y la persona en la sala debe comprender ambas cosas.
Para Bonnie y Jan, $90 era justo. Las normas de estacionamiento nocturno en Providence son claras y se aplican tanto si vives aquí como si vive tu hija. La primera multa te da clemencia porque aún no lo sabes. ¿Y después de la primera? Ya sabes. 6 multas significaban 6 oportunidades para abordar el problema, y Ellen decidió no involucrar a sus padres. La ley no se doblega ante el amor, pero el amor, como me recordó Bonnie y Jan, no requiere que la ley se doblegue en absoluto. Para William Horsley, $50 le liberaron del cargo y 50 al mes le pagaron el saldo. La tarifa obligatoria de la ciudad debía ser respetada, no me corresponde a mí renunciar a ella, pero el resto sí. Lo que quería que el señor Horsley lograra en ese tribunal no era solo un plan de pagos, sino la comprensión de que este tribunal no es su adversario. Si la vida se interpone, llámenos. Adelante. Estamos aquí. Esa oferta era sincera. Para tasa, Aja Pedro, $25. Se condonó la multa. Cuando falla un medidor municipal, quien lo alimentó de buena fe no debería asumir el costo. Es justicia de sentido común. Para Sophie, $220 con un plan de pagos disponible. Había aprendido la lección a costa de lo caro. Una plaza de aparcamiento conseguida, un saldo manejable. Ese era el resultado ideal para alguien que realmente quería cumplir las normas. Para Melissa, el caso fue desestimado. Punto final. Había sido perjudicada, no injusta. Ya había pagado $100 que nunca debió pagar. Este tribunal no tenía nada que cobrarle. Para Carlos, sin multa, despido total. El hombre estaba en el nacimiento de su hija. Su primera hija. Una niña llamada Nila. Ese no es un momento en el que la ley deba intervenir con una multa. Para María y el profesor Brown, ambos despedidos, cada uno por sus propias circunstancias. Un certificado de discapacidad válido, una infracción técnica mínima y una fotografía que decía la verdad con claridad. Las pruebas respaldaban sus versiones. Los despidos fueron justos. Lo que quería que cada uno de ellos entendiera es simple: este tribunal no es una máquina expendedora de castigos. Es un lugar donde la ley se encuentra con la vida humana. Cuando se alinean, hago cumplir la ley. Cuando las circunstancias exigen una medida diferente de justicia, la aplico. Esa es mi obligación, y la tomo en serio cada vez que me siento en este tribunal. Después de que se llamó al último caso y la galería comenzó a vaciarse, me senté un momento a pensar en lo que me había dado la mañana. William Horsley salió con su acuerdo de pago, y lo más importante, con su dignidad intacta. Al bajar del podio, dijo: «Lo entiendo». 3 palabras. Pero en ellas percibí todo: la gratitud de un hombre que había sido tratado con justicia cuando no estaba seguro de recibirla. Melissa se fue más liviana que cuando llegó, no solo por el despido, sino porque alguien había reconocido en voz alta lo que le había sucedido. Se habían aprovechado de ella. No merecía lo que ese joven le hizo pasar. A veces, la gente simplemente necesita escuchar eso en una sala con un poco de autoridad. Sophie se dirigió al escritorio de Carol con un plan con el que realmente podía trabajar. Estaba construyendo una vida en esta ciudad, estudiando, aprendiendo, creciendo. $220 en un plan de pagos no era el fin del mundo. Era una lección y un nuevo comienzo. Carlos se fue antes de que el eco de «caso desestimado» se calmara. De vuelta a mujeres y bebés. De vuelta con su esposa. De vuelta con Nila. Le dije al inspector Kim mientras la sala se vaciaba: «No todas las mañanas te encuentras con un bebé recién nacido y un hombre contando sus $95 ahí, mismo en el podio». Sonrió. Él también lo había visto todo, estando a mi lado en esa sala año tras año. Nos entendíamos. Algunos días, el trabajo es pesado. Otros, te recuerda exactamente por qué te presentaste. Déjame decirte lo que espero que te lleves de una mañana como esta. La gente mira el estacionamiento y piensa: nimiedades. Multas menores. Nada que importe. Pero lo que veo, día tras día, es la vida humana en su conjunto. Una madre que ama a su hija incluso cuando le cuesta $90. Un hombre que recibe la seguridad social y que llega honrado y se va con su auto y su amor propio. Una joven que descubrió que la amabilidad,
fuera de lugar, se convierte en su propio castigo. Un padre primerizo cuyo único error fue estar justo donde un padre debe estar. La ley proporciona la estructura. Pero dentro de esa estructura, siempre hay espacio, siempre una responsabilidad para ver a la persona. No solo el cargo, no solo el monto de la multa. A la persona. Mi responsabilidad como juez es ser justo, tanto con la ley como con la persona que tengo frente a mí. Cuando ambas cosas concuerdan, la decisión es fácil. Cuando se generan tensiones, para eso está el juez, para analizar el panorama completo. Para hacer las preguntas correctas. Para emitir un veredicto que la persona pueda llevar adelante, no solo un número que le moleste. Siempre he creído que un tribunal debería enviar a las personas a una situación mejor de la que las encontró, no simplemente procesadas, sino escuchadas. De eso se trata este trabajo. Por eso importa. Y por eso, 40 años después, sigo creyendo en cada palabra que digo cuando caigo en la trampa.